Laguna Tenebrosa. Mi nombre es Javier. Nací en el estado de Jalisco hace 82 años. Cuando era niño, yo me acuerdo que vivimos en varios lugares, siempre alrededor de la gran laguna de Tlajomulco. Cuando cuento esta historia, muchos recuerdos vienen a mi mente, y hasta me parece estar respirando a lo que olía esa laguna. En un tiempo nos fuimos a vivir en Cajititlán, ya que mi papá siempre fue pescador y esa parte de la laguna no la conocía. Quiso probar suerte ahí, porque el lugar donde vivíamos a veces escaseaba el pescado grande. En ese tiempo no existían los medios de comunicación por esos lugares. Todas las noticias, cualquiera que fuera, se transmitía de persona a persona, y la gente daba por hecho lo que escuchaba. Hago referencia a esto porque cuando llegamos a aquel pueblo, lo primero que le dijeron a mi papá fue que en las aguas de la laguna vivía algo siniestro, y le advirtieron nunca acampar en las noches en la orilla o cerca de la laguna, porque se decía que lo que ahí habitaba salía de lo profundo de las aguas, se llevaba lo que encontraba, a los animales o a los pescadores, y nunca los regresaba. También decían que muchas veces encontraban pescadores mordidos afuera de la laguna y animales muertos sin una gota de sangre, y lo peor, algunas personas ahogadas. Pero historias como esas eran muy comunes. Además, mi papá era de un carácter muy fuerte. Estaba acostumbrado a ir a pescar muy de madrugada, así que una historia como esa no lo iba a detener, y aparte necesitaba el dinero. El primer día que iba a ir a pescar, se levantó muy de madrugada, como siempre. Se preparó y salió rumbo a la laguna, llevando su red y su soga. Recuerdo que me levanté para acompañarlo, pero me dijo que el primer día no me llevaría, que luego de conocer el lugar podría ir. Apenas estaba amaneciendo cuando ya estaba de regreso. Mi mamá se extrañó porque siempre llegaba a media mañana. Además, no traía ningún pescado, y él siempre fue un buen pescador. Mamá le preguntó qué había pasado. Para contarle, mi papá me pidió que saliera un momento, y así lo hice, pero por curiosidad me quedé cerca de la puerta para escuchar lo que le decía. Él le contó que cuando llegó a la laguna todo estaba oscuro. Como era un lugar que no conocía, caminaba despacio, escuchando todos los sonidos propios del lugar, a los cuales ya se estaba acostumbrando, pero aún así se sentía incómodo. Sin saber por qué, un mal presentimiento lo empezó a invadir y sentía como que alguien lo miraba, pero no había nadie ni se escuchaba que hubiera otros pescadores por toda la orilla. Tampoco había lanchas. Le extrañó porque era un lugar bueno para pescar, y los pescadores acostumbraban madrugar porque a esa hora es mayor la pesca, pero el lugar estaba completamente solo, como si algo hubiera ocurrido. Caminó algunos metros para reconocer el lugar, se metió un poco a la laguna. De pronto, a unos 30 metros, miró que algo salía del agua, parecía parte de la cabeza de una persona. Solo se veía hasta sus ojos y pareciera que lo miraba fijamente, como si esperara que le diera algo. Pensó que podría tratarse de algún animal y salió del agua para alistarse y ponerse a pescar. De nuevo volteó a la laguna y aquello que había visto estaba más cerca. Parecía que poco a poco avanzaba hacia él. Se empezó a inquietar porque aquellos ojos brillaban en medio de la oscuridad. Pasaron los minutos y comenzó a pensar en lo que le habían dicho, que había algo siniestro, y se empezó a sentir muy nervioso. Decidió mejor alejarse de esa parte de la laguna y avanzó pensando que podría ser aquello, pero se dio cuenta que aquella cabeza lo seguía. Al voltear otra vez, miró cómo se sumergía lentamente, luego salió de las aguas. Mi papá se sorprendió mucho al comprobar que sí era una cabeza de una persona. Se desubicó de la impresión y no sabía para dónde correr, hasta que por fin pudo reaccionar. Empezó a sentir una pesadez que invadió todo su cuerpo. Luego le adormecieron los brazos. Parecía que estaba bajo hipnosis y sentía que iba a perder el sentido, pero se aferró a no desfallecer.
Volteó a la laguna y una mujer venía directo a él. Como nunca, presa del miedo, mi papá corrió, primero por la orilla, luego rumbo al caserío. Después de un rato, se encontró por el camino con otros pescadores que ya iban a la laguna. Todavía alterado, les contó lo sucedido. Ellos, acostumbrados a todo aquello, lo calmaron un poco. Le dijeron que no pasaba nada, que luego de otro día que se encontraran, le contarían una historia del lugar, pero que ahí se pescaba solo de día, que nunca pescara de noche, y siguieron su camino. Cuando terminó de contar lo que le sucedió, mi madre estaba asustada. Yo también lo estaba, ya que mi papá nunca había pasado por una situación así tan extraña y tampoco nunca lo habíamos visto asustado. Los siguientes días, y aún con la preocupación de mi mamá, mi papá salía apenas amaneciendo para ir a pescar. Así lo hizo como una semana. Todo transcurría en santa paz y sin ningún contratiempo. Por eso me dijo un día que ya podía acompañarlo y eso me dio mucho gusto. Cuando desperté todavía era de noche y al buscar a mi papá no estaba. Pensé que me había quedado dormido y que él ya se había ido. Así que deprisa salí de la casa y me fui rumbo a la laguna a buscar a mi papá. No sabía qué horas eran. Caminaba en medio de la oscuridad pensando que pronto amanecería. Conforme me acercaba a la laguna, el olor de la humedad me guiaba. Unos minutos después se podía escuchar el sonido del agua. También se escuchaba de vez en cuando el aletear de algunas aves que estaban paradas sobre algunas ramas. Eso me daba un poco de miedo. Aunque conocía esos ruidos, me ponía nervioso por lo que contó mi papá. Cuando por fin llegué, empecé a buscar a mi papá mirando por toda la orilla. Solo miraba cómo algunas tortugas se sumergían en el agua, al igual que algunas ranas. Apenas alumbraba la luz de la luna, pero fue suficiente para distinguir una silueta no muy lejos de donde estaba, así que caminé hacia allá. Me acerqué poco a poco. Tenía la intención de gritarle, pero me empecé a dar cuenta que no era él. Era una figura extraña que, en medio de la oscuridad, parecía más una sombra que una persona. Caminé un poco y miré que tenía el pelo largo y vestía de negro. No avancé. A unos cuantos metros me detuve y me di cuenta que aquella silueta estaba flotando. Sentí que me quedé pálido. Toda la sangre se me bajó. Perdí las fuerzas y me sentí mareado. De pronto, aquella sombra lanzó un extraño sonido, y este me hizo reaccionar. Como pude, me alejé un poco y me tiré al suelo. Los latidos de mi corazón retumbaban en mi pecho, yo los podía escuchar. Temblando de miedo, me di cuenta que aquella sombra en realidad era una mujer. Su piel estaba arrugada y tenía un tono verdoso, y en un momento que volteó hacia donde yo me encontraba, comprobé que mi papá decía la verdad. Le brillaban los ojos de una manera aterradora. Empezó a avanzar por toda la orilla de la laguna rumbo a donde yo estaba. Solo me agaché y me quedé quieto, casi sin respirar. Cuando pasó por enfrente de mí a unos cuantos metros, pude verle bien su cara. Era horrible, su mirada era perversa, reflejaba odio y todo su cuerpo estaba empapado. Estuve a punto de gritar, pero no sé cómo me contuve. Cuando se había alejado unos metros, se detuvo. Volteaba para todos lados y empezó a oler el ambiente. Presentí que lo que estaba oliendo a aquella extraña mujer era a mí. Cerré los ojos y empecé a rezar. De pronto, muchas aves alzaron el vuelo. Yo, dentro de mi nerviosismo, me imaginaba muchas cosas. Creía que alguien me agarraría y me jalaría para adentro de la laguna para ahogarme. Era tanto mi miedo que quería llorar, pero no podía porque sentía un nudo en la garganta y no me permitía ni pasar saliva. Tenía trabadas las quijadas y el pecho tan duro que se me dificultaba respirar, y no me permitía ni pasar saliva. Así estuve por algunos minutos, tenso, esperando que sucediera lo peor. Cuando pude, levanté la cara. Ya no estaba esa mujer, pero la miré como se metía en el agua hasta desaparecer. Me enderecé con cuidado y empecé a caminar de regreso. De la laguna salían sonidos tenebrosos. Se escuchaba que algo se movía y entraba en el agua,
pero ya no quise voltear. Empecé a correr. Sentía que algo me perseguía y eso me hacía avanzar más rápido, hasta que llegué a mi casa. Todavía era de noche y mis papás me estaban buscando. Me preguntaron que dónde andaba, que eran como las 4 de la mañana y les conté todo lo que había visto y oído en la laguna. Después de regañarme, mi mamá me dio una tortilla con sal para el susto y me fui a dormir. Pero esa noche tuve una pesadilla horrible. Caminaba por la orilla de la laguna. Se escuchaba cómo los peces nadaban cerca de mí, tan cerca que tan solo estirar la mano podría agarrarlos. Cuando intenté tomar uno, una mano con grandes uñas salió del agua y me sujetó. Me empezó a arrastrar hacia dentro de la laguna mientras yo pataleaba y gritaba a mis papás, pero no pude hacer nada y de pronto me miré bajo el agua sin aire. Desesperado por zafarme, cuando miré quién me tenía agarrado, pude ver a aquella mujer arrugada que habitaba en la laguna. Abajo del agua había cuerpos de animales y de personas con aspectos horribles, algunos mutilados, otros mordidos, pero todos me miraban y algunos parecían sonreír de manera macabra. Cuando sentí que me iba a ahogar, mis papás me despertaron porque, dormido, me estaba ahogando. Al día siguiente, mi papá no salió a pescar porque recibiría a otros pescadores que irían de visita a platicar sobre todo lo que pasaba y decirle lo que era aquello que salía de la laguna por las noches. Después de comer, llegaron 3 hombres a la casa. 2 de ellos tendrían algunos 40 años y el otro era un anciano. Se pusieron a platicar con mi papá. Mi mamá y yo nos quedamos a escuchar porque ya eran muchos los rumores de lo que pasaba en la laguna, pero nadie nos lo había contado personalmente. Lo que contaron esos hombres fue que hace muchos años ese lugar era muy tranquilo y seguro, pero de la noche a la mañana los pescadores miraron que una mujer se aparecía dentro del agua, que primero empezó a asustarlos, pero luego a atacarlos, queriéndolos tirar de sus lanchas y rompiendo sus redes para que no pudieran pescar. A veces los engañaba, poniéndoles piedras dentro de sus redes o animales muertos. Pero todo eso pasaba cuando aún no salía el sol. Parecía que se sentía dueña del lugar, no solo de la laguna. También salía por las noches a recorrer los alrededores y espantaba a quien pasara cerca de ahí. Los primeros en verla sufrieron crisis nerviosa y hubo algunas muertes que se las achacaron a esa mujer. A partir de entonces ya nadie paseaba cuando caía la noche. Pero no solamente fue eso. Las mujeres contaban que rondaba las casas de los pescadores, sobre todo donde había niños recién nacidos que lloraban, porque ese sonido le llamaba la atención. Tenían que llenarlos de sal para que no pudiera olerlos. También miraban algo que brillaba en medio de la noche como si fuera fuego, pero no quemaba las cosas donde se paraba, y se escuchaban horribles gritos, sin saber en la mayoría de las veces de dónde provenían, causando miedo entre los pocos habitantes. Con la plática de aquellos señores, mi mamá se puso nerviosa. Ya no quiso escuchar. Se fue a la cocina a prepararles algo de tomar, pero yo sí me quedé a oír todo lo que decían. Uno de ellos dijo que como la laguna estaba muy grande, eran muchos los pescadores que llegaban de otras partes por temporadas, y que por aquellos lugares de donde ellos venían también se sabía de esa mujer, la cual ya la conocían que era una bruja. Algunos de ellos, cuando aparecía aquella bruja, se alejaban de esa parte de la laguna y se iban para otro lado, pero luego la miraban de nuevo y ya no sabían qué hacer. Cuando mi papá les hacía alguna pregunta, ellos contestaban muy seguros de lo que estaban diciendo. Por eso, no había ninguna duda de que era verdad. Estos señores le dijeron a mi papá que la solución era muy sencilla, que se le tenía que pedir permiso a la bruja para poder acceder, que algunos pescadores le hacían ofrendas lanzándole a la laguna algunos objetos que ella aceptaba para que los dejara pescar. Pero que al igual que todos, tendría que ir en la noche para pactar con ella si es que quería seguir pescando ahí. Cuando aquel señor dijo esto, me dio miedo que mi papá fuera de nuevo solo a la laguna de noche. Cuando se iban a retirar, salió mi mamá y les ofreció un café caliente.
Tal vez por agradecimiento, el señor mayor, que casi no había hablado, nos dijo que había otra leyenda más antigua, donde se contaba que la bruja fue sumergida en las aguas de esa laguna eternamente como condena por los actos de brujería, también por hacer rituales para adorar al diablo y por robar niños. Los más antiguos pobladores decían que en medio de la noche la llevaron en una lancha hasta en medio de la laguna, atada de pies y manos. Después la amarraron a una piedra y así la echaron al agua en medio de gritos horribles. Aunque se pensaba que era una simple historia que quedaría en el olvido, no tardó en convertirse en una terrible realidad. Al ver a la bruja por primera vez, no sabían si se había soltado y tampoco por qué no podía abandonar la laguna. Cuando terminaron su café, se retiraron y nosotros nos quedamos platicando de lo que íbamos a hacer, porque no estábamos en condición de irnos a otro lugar. Así que mi papá dijo que iría a pactar con la bruja para que lo dejara pescar. A la mañana siguiente, miré a mi papá salir muy de madrugada, mientras mi mamá se quedó en el cuarto rezando. Venciendo mi miedo, decidí ir tras él por si necesitaba algo. Por el camino, agarré un palo para pegarle a la bruja si pretendía hacerle algo a mi papá. Retirado de él, caminé por la noche hacia la laguna. Desde que salí de mi casa, iba nervioso. No me podía imaginar a mi papá hablando con una bruja, pidiéndole permiso para pescar. Llegué a pensar que aquellos hombres nos habían mentido y que planearon mandar a mi papá al matadero, o querían que nos fuéramos de ahí asustándonos. Cuando llegué a la laguna, me dio mucho terror recordar lo que había vivido allí. Me sentía tenso. De pronto, escuché el ruido del agua y miré a mi papá cómo se estaba adentrando a la laguna. Era una noche nublada, por lo mismo estaba más oscura. Se sentía frío y amenazaba con llover. De vez en cuando se miraban algunos relámpagos y, con los ruidos del lugar, se veía todo más tenebroso. Yo también me metí a la laguna, lo más cerca que pude de mi papá, pero sin hacer ruido para que no pudiera verme. De pronto, enfrente de él, se fue levantando la figura de aquella mujer. Me hice para atrás y miré que mi papá, asustado, salió del agua. La mujer se le acercó y estuvo frente a él unos segundos. Luego, mi papá, casi corriendo, se alejó de ahí, dejándome adentro de la laguna. Traté de esconderme. Miré a mi papá alejarse sin poder gritarle que ahí estaba, porque no me salían las palabras. La bruja seguía parada en la orilla. Tal vez presentía algo porque no se movía del lugar. Después de un rato salió del agua y anduvo rondando cerca de mí. Sentía mucho frío. No podía estar en el peor lugar sin poder moverme. Se intensificaron los truenos y empezó a llover más fuerte. Al fin, la bruja regresó a la mitad de la laguna y se sumergió. Yo miré eso como la oportunidad de salir de ahí y empecé a caminar muy despacio. Como pude, salí de esa laguna. Con las pocas fuerzas que tenía, llegué a mi casa. Casi me desmayo y abracé a mi mamá, quien pensaba que estaba dormido. Después de escuchar por lo que había pasado, mi papá también contó su experiencia, la cual yo había visto, pero lo que no sabía era que le había pedido a la bruja para que lo dejara pescar en el lugar, la cual yo había visto, pero lo que no sabía era lo que le había pedido la bruja para dejarlo pescar en el lugar. Le dijo que muchos pescadores le avientan muchas figuras de piedra o de cerámica. Algunos le echan animales pequeños, pero lo que le pedía a mi papá era que una vez al mes le aventara a un niño, de preferencia recién nacido. Que eso calmaría su hambre y él podría pescar sin problemas. Terminó de platicarnos y se veía perturbado. Nos dijo que él nunca haría eso, que al día siguiente nos iríamos de ahí y que se dedicaría a otra cosa. Así lo hicimos. Apenas amaneció, agarramos nuestras cosas y nos fuimos a vivir lejos de cualquier laguna. Mi papá, lamentablemente, nunca se repuso del todo, ya que decía que todas las noches miraba los ojos de la bruja y pasado un año falleció.
Con el tiempo, mi madre también falleció y yo nunca me atreví a regresar a ese lugar por miedo de volver a ver a la bruja. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.